Nuestra opinión acerca de Israel, de su existencia, de su origen y de su propósito, la opinión nuestra, la de los cristianos, es una opinión bíblica. Pensamos como Dios piensa de ellos. Y nuestra opinión con respecto a cualquier etnia, cualquier pueblo o cualquier raza es que necesitan a Jesús, que Dios los ama a todos y quiere salvarlos. Mis amados hermanos, qué bueno estar con ustedes hoy. Vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a aprender un poquitico de historia bíblica, vamos a entender un poquitico el panorama que tenemos en nuestro mundo hoy. Entonces quiero que esté muy atento, deje sus pensamientos de derecha o de izquierda sujetos a la palabra del Señor y reciba lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a hablar un poquitico de qué pensamos nosotros de Israel, cómo vemos nosotros a Israel. Déjeme mostrarle algo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 22. Ahora, recuerde que todo el mundo, el planeta entero, está polarizándose. Y va a llegar un momento, muy pronto, en que la polarización estará tan marcada que podríamos hacer una línea divisoria entre los pueblos. Y todo se polarizará entre izquierda o derecha, y después entre Dios y antidios. ¿Dónde quedarán los ovnis? Donde ellos escojan estar. ¿Dónde quedará la evolución? Donde ellos escojan estar. Pero todo va a ir para ese punto. La Biblia lo dice. La Biblia habla que en los últimos días algunos amarán a Dios y otros lo rechazarán. Solo habla de esos dos puntos. Entonces todo está moviéndose hacia allá, ¿okay? Está ahí conmigo en Juan 4, 22. El Señor Jesucristo está hablando, dice, hablando con la mujer samaritana, le dice: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Note que el Señor Jesucristo, quien no miente, le está diciendo a la mujer samaritana que al no saber a quién se adora, se cometen errores. Esto es importante. No conocer bien al que se adora hace que cometamos errores. Es más, los que mataron a Jesús pensaban que lo estaban haciendo por Dios. Los que persiguen a cristianos piensan que lo están haciendo por Dios. La abuelita suya que le voltó los peluches de Mickey Mouse lo estaba haciendo pensando que lo hacía para Dios. ¿Okay? Adorar de forma incorrecta trae fanatismo religioso. No conocer al que adoro trae fanatismo religioso. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Inclusive hay una religión moderna que es la religión del cuidado ambiental. Esa es la religión de los últimos días, ¿okay? Y se vuelven fanáticos religiosos. Y lo que estamos contemplando en Oriente Medio, allá en la franja de Gaza y en Israel, no es tanto una batalla geopolítica o meramente social. Todo inició en la canita al aire de Abraham. ¿Cuántos saben eso? Abraham intentó ayudarle a Dios. Su esposa no tenía hijos, no podía tener hijos. Entonces se llegó a Agar, la criada de su esposa, la que dio a luz un hijo llamado Ismael, que da origen a todas las naciones árabes. Por lo cual, por ser hijo de Abraham, también era heredero de promesas. Por ser hijo de Abraham, también merecía recibir las bendiciones de Abraham. Entonces los pueblos árabes son muy prósperos, muy enriquecidos, llenos de petróleo y de recursos naturales. Pero después viene el hijo correcto, el hijo sin ayuda humana, el hijo que envió Dios, Isaac, de cual proviene la nación de Israel.
Y ahí estamos en ese conflicto. Ahora, cuando usted ve las noticias, ellos no van a decir eso. Las noticias no te van a decir, es que a Abraham le faltó fe e intentó ayudar a Dios. Note que a veces nos pasa a nosotros eso. Nos falta fe e intentamos ayudar a Dios. Le pedimos el préstamo al banco y entonces el banco se nos vuelve un problema. ¿Ok? Y aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, porque la salvación vendrá por medio de los judíos. Note esto, la salvación del mundo entero. La forma en que el mundo entero llegará a Jesús o llegará a Dios es por medio de un judío, Jesucristo. El evangelio nos llegó por medio de judíos. La palabra del Señor nos llegó por medio de judíos. Ahora, no tengo tiempo, en realidad necesitaríamos muchísimo tiempo para analizar el problema de forma correcta. No le voy a decir que estamos a favor de todo lo que hace Israel. Claro que no le voy a decir eso, porque resulta que mientras los israelitas o los judíos no crean en Jesús, los puede usar el diablo. ¿Cuántos entienden eso? O sea, mientras alguien no crea en Jesús, lo puede usar el diablo. Es más, ¿cuántas veces nosotros hemos sido usados por el diablo y eso que somos nacidos de nuevo? En ocasiones lastimamos a las personas como solamente lo haría Satanás y somos nacidos de nuevo. ¿Okay? Entonces, con respecto a lo que hace Israel hoy, no estamos en acuerdo por completo, pero no podemos revisar esos, en realidad nos tomaría muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué voy a intentar hacer hoy? ¿O qué voy a hacer hoy? Ver bíblicamente esto. Observar bíblicamente esto. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo original o el pueblo del cual desciende de Abraham. Es el pueblo que Dios escogió. Pero nosotros somos el pueblo que escogió a Jesús. ¿Sí comprende eso? Dios escogió un pueblo y nosotros escogimos a Jesús. Entonces hay una situación ahí que debemos entender y mirar correctamente. Pero que Israel cometa errores no nos da derecho a maldecirlos, porque es un mandato bíblico. Es muy parecido al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuántos saben eso? No dice honra a tu padre y a tu madre si se portan bien. No, nos metemos en problemas y vamos en contra de nuestros padres por la posición en que tienen, la posición que Dios les ha dado, y esto es muy parecido. Ahora, mire por favor Génesis capítulo 12, verso 1. Antes de entrar ya en los datos y en la información, Génesis capítulo 12, verso 1. Mire cómo empieza esto. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación. Esto es importante porque algunos dicen: no, pero si yo no estoy maldiciendo a Abraham, yo estoy maldiciendo a Israel. Y note que el Señor dijo que haría de Abraham una nación. ¿Okay? O sea, tenemos que tener cuidado de no maldecir la nación de la cual que proviene de Abraham. ¿Me están comprendiendo hasta ahí? Ok. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Ahora uno se podría preguntar hoy: ¿Israel es una bendición hoy? Y algunos dicen que no. Pero si usted revisa el contexto y mira los datos, no los puedo dar, pero si usted mira los datos, Israel ha aportado al mundo en sus 75 años que lleva más que naciones industrializadas o que naciones que llevan años, cientos de años funcionando. Es el país con más premios Nobel de la tierra, y la mayoría de premios Nobel son en medicina y en física y en química. Es uno de los países que más ha logrado convertir el agua salada en agua potable, a tal punto que ha hecho florecer el desierto. Es el país que más avances tecnológicos ha hecho, sin contar las empresas que nosotros utilizamos, IBM, entre otras.
Son líderes en ciberseguridad. Ellos son líderes en eso. Y son líderes en varias materias. Ahora, algunos dirán, ¿son bendición hoy? Pues habría que calcular de forma natural, porque no estamos hablando de cristianos. Habría que calcular de forma natural cuántas cosas buenas han hecho y cuántas cosas malas han hecho. ¿Han hecho cosas malas? Claro que sí. Son una nación como cualquier otra. Se equivocan y cometen errores. ¿Cuántas cosas buenas han hecho? Tiene que haber hecho cosas buenas. ¿Okay? Algunos piensan lo mismo de Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho cosas buenas. Y muchos dicen no. Y otros dicen sí. Y le pongo un dato solamente para que lo analice. El país que más misioneros ha enviado al mundo es Estados Unidos. Y un ejemplo, para que Colombia igualara la cantidad de misioneros que Estados Unidos ha enviado al mundo, tendríamos que ser 4 veces más grande y vivir unos 300 años más para igualar la cantidad de misioneros que Estados Unidos ha enviado al mundo. Misioneros cristianos. ¿Está comprendiendo eso? Con dinero cristiano. ¿Okay? Entonces, no olvide esto, porque ahorita estamos viendo un debate en medio de la guerra que está librando Israel contra Hamas por un hospital que fue bombardeado. No sé si has visto las noticias, ¿sí? Okay. Hay un hospital que fue bombardeado. Resulta que ese hospital que fue bombardeado es un hospital cristiano, no católico, cristiano. Es un hospital de bautistas, de misioneros norteamericanos. O sea, misioneros norteamericanos tienen un hospital bautista en Gaza, sostenido con dinero norteamericano. No hay dinero en Gaza para un hospital de esa clase. ¿Okay? Vamos a ir allá ahorita, pero déjeme terminar el versículo. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, o maldeciré a los que te maldigan. Miren esto, es una bendición con 2 filos. Si bendecimos a Israel, seremos bendecidos. Si maldecimos a Israel, seremos malditos. Recuerdo mucho una frase de Hugo Chávez que dijo, te maldigo Israel desde mis entrañas. Y eso aceleró su partida. ¿Y dónde le dio cáncer? En sus entrañas. Ay, eso, hermano, eso es casualidad, hermano, eso le puede pasar a cualquiera. Bueno, tenemos a nuestro presidente diciendo tonterías. Esperemos qué le pasa. De pronto no es la rodilla, sino otra cosa. Pero note esto, Israel es una nación que proviene de Abraham. La bendición de Abraham es, si lo bendigo soy bendito y si lo maldigo soy maldito. ¿Okay? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Siempre les he dicho eso, cuando escojamos un gobernante que no vaya a ir en contra de Israel, que no vaya a ir en contra de la familia y que no vaya a ir en contra de los bebés. Eso es clave si queremos que nuestra nación esté bien. ¿Listo? Ahora, quiero mostrarles un mapa de Israel hoy. ¿Cómo está Israel conformado hoy? Si usted mira un mapa, porque increíblemente hay mucha desinformación en eso. Va a haber Cisjordania, va a haber Gaza, va a haber Cisjordania, va a haber Gaza y va a haber Israel. Ok. ¿Israel qué es? El color café. Eso es Israel. Aquí abajo a la izquierda tenemos Gaza. Y allá al frente, muy fragmentado, está Cisjordania. Ok. Estas 2 regiones, Gaza y Cisjordania, son los que hoy llaman pueblo palestino. Hoy se llaman así, pueblo palestino. Pero vamos a rastrear si verdaderamente existe un pueblo palestino o una región palestina. Tenemos que entender eso porque los medios de comunicación no nos están ayudando con eso. ¿Okay? Entonces, en Gaza, abajo, el fragmento pequeño, son solamente 11 kilómetros de largo, gobierna Hamas, el grupo terrorista que atacó a Israel hace algunos días. Ahí gobierna Hamas. ¿Por qué está gobernando? Por elección popular. O sea, los habitantes de Gaza eligieron a Hamas como su gobierno. ¿Quién gobierna en Cisjordania? El grupo Fatah, que también ganó por elección popular. Ahora, el grupo Fatah quería gobernar en Cisjordania
y en Gaza. Es un grupo moderado, no utiliza todas las formas de lucha, el grupo Fatah. Pero el grupo Fatah perdió las elecciones en Gaza, o le robaron las elecciones en Gaza, porque Hamas mató a los representantes de Fatah. Son del mismo grupo, o sea, son de la misma religión, o podríamos decir que del mismo pueblo. Los de Hamas mataron a los de Fatah en Gaza para quedarse ellos con el poder. ¿Ok? Entonces, son dos grupos iguales, son palestinos, pero con dos gobiernos diferentes. En Cisjordania tenemos un grupo moderado que no piensa en utilizar todas las formas de lucha, y en Gaza tenemos un grupo extremista o terrorista que piensa en utilizar todas las formas de lucha. ¿Ok? ¿Estamos comprendiendo hasta ahí? Ok. Ahora quiero mostrarles una imagen de Gaza llena de punticos rojos. ¿Sabe qué son esos punticos rojos? Son los cohetes que han caído dentro de su propio territorio al atacar a Israel. Miren esto, no salen noticias. Desde que empezó la guerra que tenemos ahorita, 550 cohetes lanzados desde Gaza han caído dentro de su propio pueblo. Porque son cohetes de fabricación hechiza, de fabricación casera. Son cohetes, no sé, como cuando usted y yo jugábamos bodoques. Que si nos quedaba bien hecho el bodoque acertaba, o si no se nos devolvía, o alguna cosa así. Recuerda que era bodoque, era tomar un tubo y un cohetico hecho con un papelito, ¿sí? Estos son la cantidad de cohetes que han fallado y han caído dentro de su propio terreno, ¿sí? Y bueno, y eso es lo máximo que voy a hablar del conflicto de hoy. No voy a entrar un poquito más allá, pero quiero que tenga una perspectiva general de esto. Amén. Ahora, resolvamos esta pregunta. ¿Quién fue primero? ¿Israel o Palestina? ¿Quién fue primero, Israel o Palestina? Pues vamos a la historia, ni siquiera pensemos bíblicamente por un momento, aunque mi propósito es pensar bíblicamente hoy, pero vamos a ir a la historia. Antes de que Israel ocupara hoy este lugar, existía un mandato británico. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos controlan Medio Oriente y había un mandato británico que cuando nacen las Naciones Unidas le ponen límite. Los británicos dicen, vamos a estar hasta el 13 de septiembre de 1948, hasta ese día estamos ahí. Y de ahí que la Unión Europea, que las Naciones Unidas se las arreglen. Entonces, antes de que estuviera Israel ahí, había un mandato británico. Antes del mandato británico, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba el Imperio Otomano. Antes del Imperio Otomano estaba el Estado Islámico de los Mamelucos de Egipto. Antes de los Mamelucos de Egipto estaba el Imperio Árabe Kurdo Ayubí. Ahora, cuando investigué esto, me metí a Google a buscar las fotos de los mapas de los imperios, y es real, o sea, no le estoy inventando nada. En realidad esos imperios estuvieron ahí. Antes del Imperio Ayubí existía el reino franco-cristiano de Jerusalén, con los francos. Antes del reino franco-cristiano de Jerusalén estaba el Imperio Omeya Fatimí. Antes de estos estaba el Imperio Bizantino. Antes de los bizantinos estaban el Imperio Sasanadia. Y antes de eso estaba el Imperio Romano. Antes del Imperio Romano estaba el Estado Asmonio. Antes del Estado Asmonio estaba el Estado Seleucida. Antes de los Seleucidas estaba Alejandro el Grande. Antes de Alejandro el Grande estaba el Imperio Persa. Y antes del Imperio Persa estaba el Imperio Babilónico. Y antes del Imperio Babilónico estaban los reinos de Judá y de Israel. ¿Se acuerda cuando se dividieron? Y antes de los reinos de Judá y de Israel estaba el reino de Israel con David y Salomón. Y antes del reino de David estaba la teocracia de las 12 tribus de Israel. Antes de las 12 tribus de Israel estaba una aglomeración de ciudades reino independientes.
¿Recuerda las 10 ciudades que tenían que tomar? Eran ciudades reino, no eran un reino con mucha tierra, sino una ciudad reino. Y eran independientes. En ese pedazo de tierra ha habido todo menos un estado palestino. Y desde el tiempo de las 12 tribus siempre ha habido judíos ahí. Siempre. La palabra Palestina fue retomada por el Imperio Romano en el 70 después de Cristo. Y la palabra Palestina viene de una transliteración de la palabra Filistea. Entonces, el emperador romano de ese momento, queriendo borrar todo el nombre de Israel, pone el nombre de sus enemigos, Filistea Palestina. Y es lo que después nosotros llegamos a conocer como el territorio o la zona de Palestina. No el pueblo de Palestina, sino la zona de Palestina. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, quiero mostrarles un mapa del Medio Oriente. Por favor, ahí un mapa del Medio Oriente. Tengo eso. Eso es el Medio Oriente ahorita. ¿Ok? Ahora quiero mostrarles, y no tenemos tiempo para ir allá por la palabra, pero está en la Biblia, ya he predicado esto hace unos años. Quiero mostrarles lo que Dios quería para Israel. Eso es lo que Dios quería. Cuando Dios le dice a Israel que le dará la tierra prometida, esos son los límites que Dios le da a Israel. O sea, lo que tenía que Israel que conquistar era eso. Bíblicamente era eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basados en que en esa tierra debe estar aquel a quien Dios se la dio. Pero entonces algunos dirán, ¿y por qué el que Dios se la dio? ¿Por qué no el que llegó primero? Porque Dios es el jefe. Esto es de Él. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quería que Israel tuviera. En el siguiente mapa le muestro lo que Israel tomó. Y note que nunca tomó Gaza. Nunca lo tomó porque se cansaron, como que dijeron, ya estamos bien, así está chévere. Dios quería más y eso nos pasa en nuestra vida. Eso nos pasa en nuestra vida. Dios quiere que tomemos más, tomamos menos y en eso menos que tomamos se instalan nuestros enemigos. Si quiere tener a sus enemigos lejos, tenga harto terreno para que usted quede en la mitad y ellos bien lejos. ¿Okay? Eso fue lo que tomó Israel. Por favor, devuélvete al anterior. Mire, comparen lo que Dios quería que tuvieran y lo que tomaron. Y el siguiente es lo que tienen hoy. Eso es lo que tienen hoy. Y el siguiente son sus naciones enemigas. Mire, todos los que están en verde son las naciones enemigas comparado con Israel. Paradójicamente, la discusión de los árabes en contra de Israel es que les están quitando terreno. Esa es la discusión en las Naciones Unidas. Ya les voy a mostrar en el edicto, en la resolución de Balfour y el edicto de las Naciones Unidas, cuando las Naciones Unidas intenta tener dos pueblos ahí. Los árabes son 600 veces más grandes que Israel. Israel es más pequeño que Cundinamarca. Y los habitantes que están en lo que llaman Palestina son de origen árabe. No son un pueblo que estuviera ahí y que perteneciera ahí y que fuera de ahí. Son un pueblo árabe. Fácilmente los podríamos reubicar, no sé, allá en la costa del Mediterráneo, al norte de Egipto, o que los Emiratos Árabes les cedan una bonita playa, o que Libia o Argelia, cualquiera de esos, les ceda un pedazo de 11 kilómetros y se les podría dar muchísimo más. 11 por 6 tiene Gaza. 11 kilómetros por 6. Y están peleando que porque Israel les está quitando tierra. No sé si me está comprendiendo hasta ahí. Ahora, lo que tenemos hoy ahí son un grupo de personas llamados palestinos, pero que en realidad están siendo instrumentalizados por las naciones árabes, especialmente por Irán, para agredir a Israel de forma indirecta. Irán utiliza a los palestinos para agredir a Israel. Entonces, Irán
patrocina a Hezbollah, que está allá al norte. Allá arriba está Líbano. Líbano es el lugar donde se radica Hezbollah, que es más poderoso y tiene 150,000 misiles listos para atacar a Israel. 150,000. Imagínense, enviaron cerca de 5,000 ahorita y causaron todo lo que causaron. ¿Cómo será Hezbollah que tiene 150,000? ¿De dónde saca Hezbollah para hacer 150,000 misiles? Pues se los patrocina Irán. ¿Y de dónde saca Irán para darle a Hezbollah para que haga 150,000 misiles? Pues se los dio el gobierno de Barack Obama y de Joe Biden. Y ahí tenemos que entender eso, porque hay una hipocresía ahí, porque les mandan los portaaviones para protegerlos, pero también patrocinan a sus enemigos. Una semana antes de que Hamas atacara a Israel, el gobierno de Joe Biden aprobó un presupuesto o envió el dinero, $6,000 millones para Irán. No sé si comprende eso. En realidad hay muchas tensiones ahí y no estamos entendiendo qué es. Por eso en realidad lo que nosotros tenemos es que entender bíblicamente. Amén. Ahora, hay un grupo que se llama UNSCOP, UNSOP. Es el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino. El 3 de septiembre de 1947, este grupo, UNSCOP, estableció que la forma de establecer el pueblo palestino debería basarse en argumentos bíblicos e históricos. Mire cómo pensaban las Naciones Unidas en 1947. Hoy día la Biblia ya no es referente. Pero en ese momento dijeron, ok, vamos a dividir ese terreno de forma bíblica e histórica. ¿Ok? Entonces, en la declaración de Balfour, es una declaración hecha por el gobierno británico cuando era gobernante de este lugar en 1917, el gobierno británico se declara a favor de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Después del holocausto nazi, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomienda la creación de un Estado árabe independiente y uno judío, con un régimen especial para la ciudad de Jerusalén. Note lo que dice las Naciones Unidas en 1947. Recuerde que Israel es nación desde 1948. Entonces, ¿qué dicen las Naciones Unidas en 1947? Ok, vamos a solucionar esta situación que hay ahí. Vamos a hacer un Estado árabe y un Estado judío. La solución de dos estados. No sé si ha escuchado eso últimamente. La solución de dos estados. ¿Okay? Un Estado árabe y un Estado judío. Pero como Jerusalén se la pelean los dos, Jerusalén va a tener un régimen especial controlado por la ONU. Y en ese momento los cascos azules de la ONU controlaban Jerusalén. Y a un lado estaba Israel y al otro lado estaba Cisjordania o los palestinos. Cuando la ONU dice hagamos dos estados en 1947, Israel acepta esto. Dice, está bien. No sé si ha escuchado que ellos quieren que Israel vuelva a las fronteras de 1948. No sé si ha escuchado eso por noticias. ¿Por qué? Porque Israel ha ido avanzando últimamente. O sea, lo que determinó la ONU en 1947 no es lo que tenemos hoy en el 2023. Israel ha tomado terreno de Cisjordania. Ya les voy a explicar ahí un poquito. Entonces los israelitas dijeron que sí, está bien, hagamos dos estados palestinos. Los árabes dijeron que no, porque consideraban que estaban perdiendo terreno. Entonces, un día antes de que expirara el mandato británico, o sea, el 14 de mayo de 1948, la Agencia Judía para Israel declaró la independencia del Estado de Israel y al día siguiente Israel solicitó ser parte de las Naciones Unidas, consiguiéndolo un año después. O sea, Israel tomó esa opción. Las Naciones Unidas dijeron, hagamos dos estados. Los árabes dijeron, no. Israel dijo, sí, y tomó ventaja. Inmediatamente termina el Estado palestino. El gobierno británico, Israel es nación. Y venían preparándose porque ellos sabían que los pueblos árabes iban a molestarse con eso. Al siguiente día, o sea, tan pronto Israel dice, soy nación, todas las naciones árabes le declaran la guerra. Pero Israel se venía preparando
y un mes antes ya tenía armamento y ejército. Ellos no son tontos, ellos van bien adelante, ¿ok? Entonces Israel entra en guerra desde el día de su creación. O sea, el primer día que Israel nace ya tiene todos los pueblos árabes en su contra. Pero los pueblos árabes no tomaron la ventaja que daba las Naciones Unidas. Ellos hubieran podido formar una nación, un estado ahí, porque Israel lo había aceptado. Después viene la guerra de los 6 días y en cada guerra Israel gana terreno. Y eso parece injusto o parece malo, pero es totalmente aprobado por el derecho internacional. Mire, Estados Unidos tuvo guerra con México. ¿Quién ganó? Estados Unidos. ¿Qué le quitó? Texas, California, San Francisco, todo eso se lo quitó. Y nadie está peleando por eso. Se lo ganó en la guerra. ¿Cuántas guerras ha perdido Colombia? Mire que en cada guerra nos quitaron terreno. ¿Podemos decir algo? No, lo perdimos en guerra. O sea, lo que ocurre en la guerra es diferente a una ocupación. Por eso es que Vladimir Putin está tomando lugar de Ucrania. Y la excusa es guerra. Y le dice, lo máximo que le pueden decir es, venga, devuélvales eso. Pero si lo gana en guerra, es suyo. Entonces, en la guerra de los 6 días, Israel le quita a Egipto la península. Se la gana toda Israel. Pero después, para firmar un tratado de paz entre Israel y Egipto, entonces Israel le dice, está bien, le devuelvo la península y usted no me busca matarme más. Y le devuelve la península. Israel siempre ha cedido terreno para tener paz. Una frase que dijo mi pastor John que me gustó mucho. Jamás pone a su pueblo para defender sus misiles. Israel pone sus misiles para defender su pueblo. Hay una forma de trabajar ahí que tenemos que ver. Es la única democracia sólida de Medio Oriente. Es la única. Es más, tan democráticos son que Tel Aviv tiene el evento del orgullo gay más grande del mundo. Tan democráticos son. Note que no estoy diciendo que sean santos. Son perfectos, son qué grandes personas. Tel Aviv es el lugar donde se realiza el evento de comunidad LGTBI más grande del mundo, ¿sí? Y es donde más se está aumentando el ateísmo, contrario a Jerusalén. Son 2 ciudades bastante paradójicas una de la otra. Ahora, veamos la arqueología, y ahí tengo 2 imágenes para mostrar. La evidencia histórica y arqueológica extrabíblica. Quiero mostrarles eso. Evidencia histórica extrabíblica, imparcial, para que no vayan a pensar que solamente estamos basándonos en la Biblia. La mención más antigua de Palestina como territorio, no como pueblo, sino como territorio, la debemos al historiador Eudoro de Halicarnasio, y la menciona como una región, no como un pueblo, y lo menciona en el 440 a.C. Entonces tengo la imagen del historiador para que pelee con él. Va, búsquelo y dígale antisemita, va, dígale todas cosas, ¿sí? Y tengo algunas imágenes de los escritos de él. Él menciona la región de Palestina por primera vez en el 440 a.C. Y tenemos otra imagen en el Museo del Cairo. Y esta imagen, a ver si tengo el nombre acá, es una inscripción egipcia en una roca. Se llama la estela de Merneptah. Está en el Museo del Cairo. Puede ir allá y mirarla para que se dé cuenta que no le estoy diciendo mentiras. Data del 1207 a.C. y nombra a Israel como un pueblo que habita la región en el 1207 a.C. Entonces, si alguien dice, bueno, ¿quién está primero? Pues la arqueología y la historia nos diría quién. Pero recuerde que estamos viendo es de quién es la tierra y su plenitud. De Dios. Y a quién Dios la dio. Ahora, estuve leyendo el Corán anoche. Tan bíblico el pastor, ¿no? Estuve leyendo el Corán anoche
y encontré los versos, no sé si usted quiera buscarlo, no creo, en donde dice, por ejemplo, que todos los infieles, los que no creen en Alá, deben ser vencidos, humillados y destruidos. En cambio Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Note una gran diferencia ahí, ¿sí? Ahora, yo sé que en el Antiguo Testamento, que es lo que rige a los religiosos judíos, también dice, acaben con sus enemigos, ¿sí? Entonces, en realidad ellos dos se quieren acabar en uno al otro. Pero vamos ahora sí a ver a la Biblia. Vamos a la Biblia porque ha pasado el tiempo y ahora necesito pensar bíblicamente. Mire Romanos, capítulo 9, verso 8. El apóstol Pablo escribe su famosa carta a los romanos, la columna vertebral del Evangelio, la constitución del Evangelio. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo me lo confirman. Note esto que está diciendo el apóstol Pablo es real. Tengo el corazón lleno de amargura y tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si esto pudiera salvarlos. Mira lo grande que está diciendo Pablo. Yo estaré dispuesto a irme al infierno y ser un anatema con tal de que ellos se salvaran. ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? El apóstol a los gentiles. ¿Usted y yo qué somos? Gentiles. Mire cómo pensaba el apóstol a los gentiles de Israel. ¿Por qué no pensamos igual? ¿Por qué permitimos que nos hagan pensar diferente? Ahora, yo sé que el pensamiento humanista nos dice, ay, tienes que ir por el más débil. Y el ejército de Israel es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pobrecitos los de Hamas. Ellos tienen cohetes y ya. Bueno, si eso es real, entonces nunca iremos de parte de Dios. Él es el más poderoso del mundo. Si pensamos de esa manera, nunca iríamos de parte de Dios. No hay otro como Él en el cielo ni en la tierra. Bueno, y si somos conscientes, entonces vaya a favor de Israel. Es 600 veces más pequeños que sus enemigos. Les sigo leyendo. Verso 4. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, los pactos y la ley. Note lo que le dio Dios a Israel: su gloria, los pactos y la ley. ¿Nos dio eso a nosotros? No. Nos dio su gracia y su evangelio. Pero todo el mensaje de Dios es gloria, pactos, ley, gracia y evangelio. Note eso, por favor, para que piense correctamente. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Entonces les dio su gloria, los pactos, la ley y las promesas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios que reina sobre todas las cosas. Y Él es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces sepa y entienda que Pablo está diciendo aquí que nuestro Dios es israelita en cuanto a su naturaleza humana. ¿Está entendiéndome hasta ahí? Ok. Mire lo que dice Romanos 11:11. Dice: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Mire lo que está preguntando Pablo ahí. ¿Sabemos que Israel tropezó? Sí, es cierto, rechazó al Mesías, porque Jesús era la piedra de tropiezo. O sea, ¿Israel falló? Claro que sí. ¿Todo Israel? No. No todo Israel. Los líderes de Israel. Porque ¿quiénes seguían a Jesús? Israelitas. ¿Por qué lo condenaron sin que nadie se diera cuenta? Por miedo al pueblo. Entonces no podemos juzgar a toda la nación por unos cuantos que fallaron.
Eso téngalo claro. Israel mataba a los judíos cobrándoles la vida de Jesús. Y no fueron todos los judíos los que rechazaron a Jesús. Pero el verso que dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La palabra correcta para traducir ahí es: a los de su oficio vino y los de su oficio no lo recibieron. O sea, a los sacerdotes, a los maestros vino y estos no lo recibieron, porque el pueblo sí lo recibió. ¿O quiénes eran los 5,000 que alimentó? ¿O quiénes eran los 3,000 que se convirtieron en la primera prédica? Judíos, no eran gentiles. Entonces les sigo leyendo: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles, nosotros. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles, esta parte es importante, por favor, reciba esto bien. Si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de la salvación de Dios, ¿cuántos hemos sido enriquecidos por el Evangelio? Ok, dice: si nosotros fuimos enriquecidos por eso, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin acepten. Note esto: lo que van a hacer los 144,000 que predicarán a Jesús no lo hizo la iglesia, ni lo ha hecho la iglesia en toda su historia. Lo que harán los 144,000, la forma en que ellos predicarán y la forma en que darán su vida por Jesucristo, no lo ha hecho la iglesia en estos 2000 años, porque está profetizado. Imagínense lo que harán cuando ellos por fin reciban a Jesús. Ahora le digo algo: la iglesia está por irse, puede ser hoy o mañana. O sea que los 144,000 ya están ahí, ya están vivos y ya creen en Jesús. Ya están ahí los 144,000. O sea, son nuestros hermanos, ya están creyendo en el Mesías. Verso 13. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Otra vez, hablando con nosotros. Dios me designó apóstol a los gentiles, y pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Dios, los hijos de Israel, sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios favoreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Wow. Eso es genial. Será vida para los que estaban muertos. Mire cómo van a predicar ellos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, por la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Entonces algunos dirán: entonces todos los judíos son buenos. Todos los judíos son buenos. No, ya lo va a explicar aquí, la misma palabra lo va a explicar. Pero quiero que note algo. Supongamos que usted tiene un hijo y su hijo no cree en Jesús ahorita, y su hijo es un pagano y se le roba la plancha, le hace pilatunas en su casa. Matémoslo porque es pagano. O usted por amor de padre dirá: no, él va a creer en Jesús, y cuando crea le va a servir, y cuando él crea en Jesús va a hacer más de lo que yo hice. ¿Cuántos papás piensan así? No van a matar a su hijo porque ahorita no es lo que quisiera. El papá lo ve en el futuro. ¿Me está comprendiendo lo que le digo? Es lo mismo acá. Verso 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados. Y ustedes los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertados. Miren lo que pasó ahí. Algunos de Israel, no todos, fueron arrancados. Y a cambio de ellos estamos nosotros. Eso fue lo que pasó en el Evangelio, en el plan de Dios. ¿Quién es el olivo? Jesús.
El olivo es Jesús. Y hay olivo silvestre y olivos de la rama. ¿Cuáles son los olivos del árbol original? Pues los judíos. ¿Quién es el olivo silvestre? Nosotros, no éramos pueblo, éramos gentiles. ¿Okay? Entonces, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancados y ustedes los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertados. Así que, ahora ustedes también reciben la bendición y el alimento nutritivo que proviene de la raíz, que es Jesús, el olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Note lo que está diciéndole a la iglesia. Ay, no se jacte que porque usted cree en Jesús, usted es mejor que ellos que fueron arrancados por no creer en Jesús. No se jacten de eso. Jáctense de que están con Jesús. Porque muchas veces los miramos como poco porque todavía no han creído en Jesús. Y eso es entre comillas. Porque si usted y yo creímos en Jesús sin Biblia, cuando nos predicaron, ¿cómo será ellos que se saben el Antiguo Testamento? Ahora, ellos tenían prohibido leer Isaías 58 y la mayor parte del libro de Isaías. Hace cerca de 6 años, el gobierno religioso de Israel liberó esos libros para que ellos leyeran. Y la cantidad de cristianos o de judíos mesiánicos se triplicó desde ese momento. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice: he aquí el ungido del Señor, quebrado fue por mis rebeliones, el castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Y usted le pregunta a un judío: ¿quién es ese? Y ellos dicen: debe ser Jesús. Y yo he visto hartísimos videos de eso, espero que usted busque cosas así. ¿Qué íbamos? Verso 19, dice: y tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Tal vez digas, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo. Y tú estás allí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, sino más bien teme lo que podría suceder. Porque si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Wow, porque es que por muchos años inclusive han dicho que la iglesia es el Israel espiritual. No, simplemente somos hijos de la fe, hijos de Abraham. Pero la iglesia no reemplaza a Israel, a tal punto que nosotros nos vamos e Israel vuelve al escenario y hace su parte. Y estamos a un pitazo. Ellos están en la banca y nosotros estamos jugando. Ellos están de suplentes y nosotros jugando el partido. Verso 22. Mire lo que dice: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Severo con los que desobedecen, pero bondadoso para contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú, por tu naturaleza, eras una rama cortada, un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto para ir en contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol que le pertenecen. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces, todo Israel podrá ser salvo, como dicen las Escrituras. Wow. Termino con esto. Verso 28. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos
todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Wow. Entonces, listo, está ocurriendo una masacre allá en Palestina. Está muriendo mucha gente. Y no sabemos si Israel se equivoca o no. Probablemente sí. La primera víctima en una guerra es la verdad. Es la primera víctima. Probablemente Israel haya excedido sus acciones. Es probable. Pero es el único ejército que le avisa a su enemigo dónde lo va a bombardear. Es el único que lo hace. Pero es que Israel le quitó la luz y el agua a Gaza. Sí, porque se las tenía ofrendadas. El agua, la luz y el gas que van para Gaza se las ofrenda a Israel. Porque ellos no han sido capaces de hacer un acueducto o una central eléctrica. Porque todo el dinero que llega se lo gastan en su odio a Israel. Si usted mira un poquitico en internet, va a encontrar a mamás palestinas enfrentándose a Hamas. Yo vi un video hace algunos días, una mamá palestina diciendo: ¿qué les pasa a ustedes los de Hamas? Todo el dinero que viene se lo gastan en cohetes y mis hijos no tienen que comer. Y tienen toda la razón. Tienen una enramada de túneles abajo de Gaza, que cada túnel vale $3 millones y tienen más de 100. Más de 100 túneles allá abajo. Entonces, no juzguemos sin conocer completamente. Pero pensemos en esto último que acabamos de decir. Son el pueblo de Dios. Y Dios le prometió a Abraham y a Isaac y a Jacob que el que los maldijera sería maldito y el que los bendijera serían benditos. Entonces, no se meta a hacer el papel de Dios, a juzgar a los hijos de Dios. Es como juzgar al hijo del vecino. No sea lambón. Seguro, no sea lambón. ¿A usted le gustaría que el vecino juzgara a sus hijos? Yo veo a alguien regañando a mis hijos y se mete en problemas conmigo. Cuénteme a mí y yo los regaño, pero usted no los toque. Son mis hijos. ¿Cuántos piensan igual? Ellos son los hijos de Dios. Que Él los regañe, que Él los toque. Amén. No se meta donde no lo llaman, no sea lambón, puede resultar con un problema. Amén. Piense bíblicamente, piense correctamente y tenga su corazón inclinado hacia donde Dios lo inclina. Amén. ¿Hay injusticias? Claro que sí, siempre las ha habido. Siempre los que no tienen a Dios se equivocan. Si nosotros que lo tenemos nos equivocamos, ¿cuánto más ellos? Pero guarde silencio en lo que no entiende. Amén. Y piense como Dios piensa. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Dios mío, me faltaron como unas 6 horas para enseñar todo lo que hay para enseñar de esto. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar para que cerca de los 1000 cristianos que viven en Palestina no mueran. No estoy hablando de católicos, cristianos, como usted y yo, trabajando en Palestina. Tenemos que orar para que no mueran, para que hagan su trabajo, para que lleven personas a Jesús. Pero entienda esto, bíblicamente, el pueblo cristiano o la iglesia cristiana no será capaz de ganarse a los pueblos musulmanes para Cristo. Bíblicamente no aparecemos ganándonos para Cristo. El que se los ganará para Cristo es el pueblo de Israel. Bíblicamente así está. Entonces entienda un poquito que ellos no están ahí porque sepan orar. Están ahí por la iglesia que ha orado por ellos todos estos años. Es más, en todos los países donde hay partidos, donde hay influencia de cristianos, esos partidos han estado a favor de Israel por los cristianos. ¿Okay? Ellos están ahí por nosotros. Nos deben eso. Cuando nos vayamos tendrán su parte. Pero hagamos esto correctamente. Amén. Ore por la paz de Jerusalén, porque haya paz allá. Ore para que no mueran niños inocentes. Ore para que los niños no sean adoctrinados. Hay un documental en YouTube hecho por un periodista de CNN
O sea, pero CNN es muy progre y aún así hicieron el documental. Se llama El Príncipe Verde. Si puede buscarlo, mírelo. O El Hijo Rebelde de Hamas. Cuenta la historia del hijo del fundador de Hamas que se convirtió a Cristo. Y habla todo lo que Hamas hace para que los niños odien a Israel. Y el hombre está muy bien protegido por un gobierno para que no lo maten porque fue declarado objetivo militar. Es el hijo del fundador de Hamas que ahora cree en Jesús y cuenta todas las atrocidades que les enseñan allá. Okay, entonces, no sea tan borrego o tan inocente cuando ve noticias. No todos dicen la verdad. Y si no tienen a Cristo, menos. Amén. Entonces vamos a orar. Cuando usted recuerde orar, ore por la paz de Jerusalén, que nos manda el Señor a orar por la paz de Jerusalén. Y oren para que las personas inocentes, esas personas que no tienen nada que ver en esto, en realidad son más que todos los niños. Los niños no votaron por Hamas, ¿sí? Para que salgan de ahí, para que alguien los saque. Para que Egipto abra su frontera. Israel no la va a abrir porque cada vez que la abre se le meten terroristas. Entonces Israel no va a abrir la frontera. Pero nadie pelea con Egipto porque no abre la frontera. Ellos tienen una frontera con Egipto. Que la abra para que los refugiados puedan salir. Amén. Sepa orar por esto. Y hagámoslo de una vez, ¿les parece? Inclina su rostro ahí. Señor Dios, te pedimos, como dice tu palabra, por la paz de Jerusalén. Señor, te rogamos por tu pueblo. Señor, ellos que trajeron el pacto, las promesas, la gloria y la ley, esos que usaste para traernos el evangelio. Señor, te pido por todos los cristianos que ya están ahí en Jerusalén, los que ya creen en Jesús, los que ya creen en el Mesías, esos que harán parte de los 144,000. Guárdalos, mi Señor. Guárdalos, mi Dios, para que hagan su trabajo tan pronto nos hayamos ido, Señor. Guarda a Israel para que haga su trabajo, porque sabemos que tú los amas, porque tú no los has desechado para siempre, porque tú todavía esperas de ellos. Señor, y te pedimos por todas las familias inocentes que están en Hamas, o que están en Palestina, Señor, o que han sido reclutados por Hamas, o están en Cisjordania. ¿Cuántos niños hay allá que no escogieron nacer ahí, Señor? ¿Cuántos niños hay allá que no escogieron hacer parte de ese conflicto y han sido involucrados por personas que sí pudieron decidir? ¿Cuántos están allá engañados y no han recibido tu mensaje para que se puedan arrepentir? Señor, sálvalos, porque yo sé que tú amas a los judíos y también amas a los palestinos, Señor. Sálvalos. Señor, envía obreros a su mies. Envía obreros a esa mies, que puedan conocerte y amarte para que todos seamos salvos. Mira los pastores que hay allá en Palestina, Señor. Mira los pastores, nuestros hermanos que están allá en Gaza y en Cisjordania. Señor, dales de nuevo mientras partimos. Dales valor y guárdalos mientras tú nos recoges. Señor, que la luz de tu evangelio brille y que tus hijos no sufran. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahora, usted que está conectado ahí, o de pronto alguien aquí que nos esté visitando por primera vez, tal vez ha sentido aquí en su corazón que necesita a Jesús, que necesita creer en el Señor. Si usted está conectado ahí y ha entendido eso, salta aquí en su pecho una decisión por Jesús, déjeme ayudarlo al respecto de eso. Porque la Biblia dice que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. No un pueblo, no una nación, no una etnia, solo Jesucristo. Si cree en Jesucristo, será salvo usted y su casa. Y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué voy a hacer? Si hay alguien aquí que quiera creer en Jesús, o alguien ahí conectado que quiera creer en Jesús, déjeme guiarlo en una oración. Y digan esto conmigo en voz fuerte y con toda su fe. Señor Jesucristo, acepto hoy lo que hiciste por mí en la cruz. Y declaro con mi boca que pongo en ti mi confianza. Declaro con mi boca que pongo en ti mi esperanza. Acepto que me hayas salvado. Acepto tu perdón y acepto tu redención. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, o alguien aquí presente hizo esa oración por primera vez, usted ahora hace parte del pueblo de Dios. Usted hace parte de los que el Señor lavó con su preciosa sangre.
usted hace parte de la iglesia de Jesucristo. Déjeme saber si creyó en Jesús. Escriba a nuestros números de WhatsApp o a la red social por donde nos esté viendo. Mis amados hermanos, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.